gusto saludar a Denise Merker justamente para hablar sobre este tema, para entender mejor de qué se trata, Denise, y no tanto la idea de la sobrerepresentación como argumento jurídico de parte de la oposición en este caso, sino un poco las motivaciones políticas de uno y otro lado, porque ya escuchamos al presidente él decir que esto viene pues de un esfuerzo de reforma que él encabeza y que logra materializar y ahora pues esa misma reforma en esas circunstancias es la que están utilizando desde la oposición para decir aquí hay un problema, ¿no? Fíjate que qué gusto saludarte, Enrique, y saludar a todos tus radioescuchas. Déjame decirte que lo primero es que es casi incomprensible el debate porque es muy técnico y que creo que vale la pena decir básicamente qué se trata. Todos los sistemas políticos tienen una forma de traducir los votos en escaños o en curules, es decir, nosotros vamos, votamos y después nuestro voto se tiene que traducir en personas que se sientan ahí en el Congreso. Hay una forma muy fácil de hacerlo, que es tú votas en una circunscripción, en un espacio territorial, y el que más votos gana, ese es el que tiene un espacio ahí. Esos son los de mayoría relativa y los de proporcional son una lista que trata de matizar para que no solo sean los ganadores, sino que también quienes se quedaron en segundo o tercer lugar, esos votos se sumen y se traduzcan en presencia en el Congreso, y esto se hizo para la representación de minorías. Es complejo, es una fórmula, obviamente hay mejores o peores. Israel, por ejemplo, tiene una representación pura proporcional. Si el 20% de los israelíes votan por un partido, tiene 20% de la representación en el Congreso, y luego hay países en donde solo hay voto mayoritario, casi solo voto mayoritario, y entonces si ganan en las circunscripciones un partido 51-49, se lleva casi el 100% a pesar de haber tenido el 51% de la votación. Esto es, digamos, de lo que se está discutiendo, y en nuestro país el tema es que desde la época del PRI se decidió, obviamente influenciado por la entonces mayoría, que cuando un partido obtenga 35% de la votación o más, se le dé como un premio que tenga una sobrerepresentación en los proporcionales que no puede exceder el 8%, pero era para tratar de que hubiera gobernabilidad, es decir, de que el que gana pueda gobernar y no como en la proporcionalidad perfecta, es decir, darle poder a los pequeños partidos que en las coaliciones terminan pesando mucho. Eso pasa en Israel, que los partidos religiosos tienen mucho poder, aunque no tienen muchos votos, pero pues tienen que sumar. Y detienen justamente esto que dices, o sea, detienen la idea de la gobernabilidad, de que existan acuerdos, de que exista pues trabajo mucho. Esas legislativo, minorías esas minorías terminan siendo muy costosas para quien está queriendo gobernar. Tenemos que hacer pausa. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Denise. Regreso en tiempo real. Perdón, Denise, nos ganó la pausa. Estábamos platicando pues del aspecto técnico de la sobrerepresentación y cómo justamente pues se diseñó una reforma para tratar de evitar que este fuera el caso en México, para tratar de evitar que hubiera una especie de parálisis legislativa o de ingobernabilidad. Pues básicamente desde los años 90 se hizo esta reforma. Ahí está, digamos, este tope donde un partido que tiene 35%, por ejemplo, o gana el 35% de la votación nacional, el máximo, digamos, de sobrerepresentación que puede tener son 8%, es decir, tendría que ser el 42% de los curules en la Cámara. Esto se mide, según las leyes de México, según el partido, no según una coalición, y básicamente la disputa en este momento es política. En este caso, digamos, lo legal está del lado del gobierno. Así se ha hecho a lo largo de todas las elecciones recientes. Se ha contado que ningún partido esté sobrerepresentado más de 8% en la Cámara, según el partido, no la coalición. Así lo dice la ley y así ha sido desde hace muchos años. Lo que básicamente dice hoy parte de la oposición o voces de la oposición es que esto no es justo, pero sí es legal. Y no es justo porque vemos, por ejemplo, hoy lo presentó en el cuadro que presentó Luisa María Alcalde, vemos que el Movimiento Ciudadano obtuvo el 11%, 11.65% de la votación, y va a tener 4.8% de diputados o de curules,
cuando, por ejemplo, el Partido Verde con 8.95 va a tener 15% de los diputados. Entonces, no es justo, esta fórmula se ha revelado a partir de que los partidos se presentan en coalición y se reparten. Cuando 3 partidos presentan un mismo candidato, ellos deciden a quién se le va a atribuir. Y esto hace que los 3 partidos de la coalición gobernante tengan una representación, digamos, mayor a la votación que tuvieron, pero ninguno supera el 8%. Esto es legal, pero termina siendo injusto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Y ahí tiene totalmente la razón Luisa María Alcalde. Estamos hablando de esto porque alcanzaron la mayoría calificada y eso les permite modificar la Constitución, y concretamente la disputa hoy es sobre la reforma judicial. Entonces, lo que yo te diría es, esto que puso el PRI, y que la oposición efectivamente en los años 2000 no lo aplicó a coaliciones sino a partidos porque en ese momento a ellos les convenía, ahora ya no les gustó. Esto es una cuestión que hemos visto en muchos temas, que es cuando estás en el poder hay cosas que te gustan y otras que no. Y es exactamente al contrario cuando estás en la oposición. El tema aquí es la disputa, es una disputa política porque si se cuenta como siempre, el presidente va a tener mayoría calificada y puede hacer la reforma judicial. Y la oposición quiere evitarlo y está diciendo que esto que es legal es injusto y trata de cambiarlo, pero debieron haberlo cambiado antes, Enrique. Eso es lo que yo te quiero decir, esto debió haberse cambiado antes y no se hizo porque en ese momento a quienes hoy no están en el poder les convino y lo utilizaron en su beneficio. Y esto lo que nos habla es de esta dificultad de que todos piensan en términos de muy corto plazo y en eso no es la primera vez que un tema es utilizado pues por cuestiones muy de corto plazo. En este caso, pues no quieren la reforma judicial que pretende el presidente y esgrimen este argumento que siendo válido debió haber sido puesto digamos, en el centro de la discusión mucho tiempo antes y no después de la elección. Sí, o sea, básicamente hay 3 lecturas, ¿no? La orientada que no es posible variar el sentido literal de la Constitución, que define en el artículo 54 esto que dices de que la sobrerepresentación tiene que ver con partidos y no con coaliciones. Una segunda lectura que dice, bueno, pues sí, hay que establecer límites para que las coaliciones con su representación no invaliden a las demás opciones. Y ya la tercera opción que reconocería que, pues si bien es posible definir el límite de la sobrerepresentación con la existencia de coaliciones, debería tenerse en cuenta también que la ley electoral permite que los votos pues, se puedan computar ya sea a la coalición o bien pensando, digamos, de forma separada a los partidos políticos de manera independiente. Pero esto, pues como dices, tendría que haberse hecho previo a la elección, no una vez que se presentan los resultados. Sí, aquí el tema es una cuestión de coyuntura la que nos está llevando a este tema. Insisto, no es justo. Si tú lo ves, no resulta justo. Hoy Luisa María Alcalde no se puso a platicar de cómo quedaron estas, te digo, el Movimiento Ciudadano injustamente trasladados sus votos en curules. Pero el tema es coyuntural y oportunista y creo que merecía una reflexión previa antes que no hicieron los partidos de oposición en su momento y que ahora pues está esta discusión porque resulta la última oportunidad que ven en la oposición para evitar que tenga una mayoría calificada y que el presidente en la ventana de septiembre pueda modificar la Constitución. Sí. Es un tema político y el tema de fondo merecería una mejor discusión. Es eso. Yo cuando dices Movimiento Ciudadano no tuvo, digamos, una repartición justa, es porque tuvo 11.65% de la votación nacional emitida y 4.8% de los curules, mientras vemos partidos como el Verde, que tuvo 8.95% y está pues alrededor del 15% de los curules, que lo convierte en la segunda fuerza política después de Morena. Pero bueno, pues ahí el tema interesantísimo. Muchísimas gracias, como siempre, Denise Merker, por ayudarnos a echarle luz a estos asuntos. Hombre, un abrazo a ustedes. Gracias. Un abrazote desde Milwaukee, Wisconsin. Te voy a llevar un imán para el refri, por lo menos un souvenir. Bueno.